Entonces, ¿está listo para escuchar la palabra? ¿Está listo para recibirla? ¿Está listo para vivirla después del servicio? Amén. Vamos a Lucas capítulo 14. Hoy quiero cerrar una serie de enseñanzas que ya en las semanas pasadas comenzamos acerca de llenar la casa de Dios. Y es impresionante, he recibido muchos testimonios de muchos de ustedes de poner en práctica la palabra que se ha hablado y ver los resultados y las bendiciones de Dios a la vida de aquellos que lo han practicado. Y hoy quiero cerrar esto porque es importante igual siempre traer un balance en todo y nunca. La palabra de Dios siempre es completa, es íntegra y está escrito en ella misma que nunca regresa vacía. Eso significa que cuando usted la habla y la declara, esa palabra va, cumple su cometido, pero no se queda ahí. Siempre Dios regresa algo. Entonces, hoy quiero traer un balance en todo lo que hemos enseñado, porque es ahí donde mucha gente se pierde. Así que vamos a leer la escritura y vamos a comenzar. Les voy a dar un repaso muy corto. Y de verdad que hoy la enseñanza hoy que le traigo es muy cortita, pero es muy importante para aplicarla también en casi todas las áreas de nuestra vida, si no es que en todas. Capítulo 14 de Lucas, vamos a comenzar a leer el verso 15. Dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ese ni pidió que lo excusen, simplemente dijo que no podía ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Qué bueno que era siervo y no era sierva, porque si hubiera sido sierva y la manda a la plaza no regresa, se queda viendo ropa y zapatos, ¿va? Y dijo: trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, y pídeles por favorcito. Como dice, fuérzalos a entrar. ¿Para qué? Para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ok, esta parábola de Jesús, comenzamos hablando acerca de esta palabra rema, de que se llene la casa de Dios. Y comencé hablándoles en esta serie acerca de la importancia de que algo se llene. Cuando algo se llena, es entonces que empieza el derramar. Hablamos muchas veces del derramar del Espíritu Santo, hablamos muchas veces de que se desborden de bendiciones, pero no entendemos el concepto que algo se va a derramar o algo se va a desbordar hasta que esté lleno. No significa que mientras está pasando eso no vienen bendiciones a nuestra vida. Pero le leí en el Salmo 133, se lo puede buscar en su casa con calma, leerlo otra vez. Dice que es bueno y es agradable estar los hermanos juntos en armonía, y empieza a describir, es como el buen óleo, y siempre hacemos alusión a la unción, que desciende sobre la barba de Aarón y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Y dice la escritura, termina: allí envía Jehová bendición y vida eterna. Quiere decir que cuando nos reunimos, nos congregamos y en la casa de Dios está llena, que acabamos de leer literalmente que el Padre dice: para que se llene mi casa, es ahí donde empieza a ocurrir un desbordar de bendiciones. No es que no haya bendición hasta que suceda eso, las hay, pero imagínense, si somos bendecidos, normalmente cuando la casa de Dios se llena, hay un desbordar de bendiciones. ¿Cuántos quieren un derramamiento de bendiciones? Y es la importancia, por ejemplo, cuando en nuestra vida personal nos llenamos de la presencia de Dios, es donde esa presencia de Dios empieza a ser un derramar y empezamos a ser contagiosos en el buen sentido
con las otras personas. Es algo que aplica a todo. Cuando estamos llenos de la enseñanza de la palabra, es lo que hablamos y es lo que decimos, porque es un desbordar. Entonces la voluntad de Dios y el corazón de Dios es que la casa de Dios se llene. Amén. Ahora, Dios llena el lugar, y les decía, la escritura lo enseña. Dios no habita en templos hechos con manos de hombres. La iglesia no es el auditorio, la iglesia somos usted y yo. La escritura enseña: donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Ahora, Dios cumple con su parte de cuando 2 o 3 personas nos reunimos en su nombre, su presencia viene, su presencia desciende y Él llena la casa. Pero es la responsabilidad de nosotros como discípulos ir y predicar el evangelio, hacer discípulos y traer personas para que conozcan más el reino de Dios. Y es ahí donde entra nuestra función como hijos de Dios, de llenar la casa de Dios. Él la llena con su presencia, pero también nosotros la llenamos con nuestra asistencia y trayendo a otros. Y es ahí donde Jesús enseñó esta parábola. Ok, vaya conmigo ahí mismo en el capítulo 14, verso 27. Verso 27. Y con esto voy a cerrar el mensaje y la serie, y sé que Dios va a bendecir mucho su vida. Dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Una vez más, ¿cómo dice la escritura? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Le quiero hablar en esta mañana de las 3 cruces que como hijos de Dios llevamos. Y no significa que tenemos una cadena con 3 cruces. Primeramente está la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo es donde Él murió por nosotros. Es Él muriendo por nosotros. Ese es el lugar del intercambio divino. Es ahí donde Él llevó nuestro pecado, donde Él llevó nuestra enfermedad, donde Él llevó nuestra pobreza, donde Él llevó nuestra esclavitud espiritual, donde el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y cuando entramos a hablar de la cruz de Cristo, tenemos que hablar de que Él pagó un precio, y lo pagó con precio de sangre, y por su sangre nosotros fuimos perdonados. Y pues, en la escritura enseña todo lo que la sangre de Cristo hace, que son muchísimas cosas, que es un mensaje aparte. Pero la cruz de Cristo es la primera cruz que nosotros tenemos o llevamos, y eso es algo que Él hizo por nosotros. Y tenemos que estar agradecidos, porque si Jesús no hubiera muerto en la cruz por nosotros, no seríamos salvos. Amén. ¿Me está siguiendo? Esa cruz no es difícil de llevar, porque la obra la hizo Jesús completamente. Nosotros no hicimos nada, de hecho. Pero tenemos una segunda cruz, y esa es la cruz del viejo hombre. Diga conmigo: el viejo hombre. Y esto sí equivale a una muerte en nosotros. Y le quiero explicar porque hay una diferencia entre el viejo hombre y la carne. Y a veces pensamos que es lo mismo, pero no. La muerte o la cruz del viejo hombre ahora sí es yo, diga conmigo, yo muriendo con Cristo. La primera fue Jesús muriendo Él solo por nosotros, y el viejo hombre es nosotros muriendo con Cristo. Gálatas capítulo 2 verso 20 dice la escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive. Ok. El viejo hombre o la vieja naturaleza, nosotros, aquí viene la importancia. Yo espero que el Espíritu Santo, aquellos que no lo han hecho, redarguya su corazón y lo haga lo más pronto posible. Nosotros, hay una parte en la vida cristiana donde nosotros decidimos morir al viejo hombre y decidimos dejarlo y que eso quede literalmente ahogado. Y es el bautismo en agua. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, no nos estamos mojando el cuerpo,
sino que estamos diciendo que hay una muerte, sepultura y resurrección. Estamos diciendo que declaramos al mundo que el viejo hombre ya quedó atrás, la vieja naturaleza quedó atrás. Ahora, de repente ese viejo hombre, cuando usted fue bautizado, se metió con tanque de oxígeno, ¿verdad? Y de repente regresa a su vida, y la vieja naturaleza a veces lo reclama. ¿Por qué? Porque ¿qué es el viejo hombre o cuál es la vieja naturaleza? Mire, el viejo hombre se compone de tres cosas. Primeramente es la naturaleza o la naturaleza adámica. Cuando Adán y Eva pecaron con su desobediencia, trajeron al mundo el pecado, y nosotros ya venimos con una naturaleza pecaminosa. Usted ha visto a ciertos bebés jugando juntos y no hablan, no se expresan, pero ¿cómo echan pleito, va? O de repente están con un juguete y alguien se los quita y pegan o lloran o son celosos o algo así, y son tan chiquitos que nadie les ha enseñado eso, pero ya lo traen. Ya lo traía usted y ahorita de grande se le puso a 1,000 millones de potencia, porque traemos una naturaleza pecaminosa. Ahora, segundo, diga conmigo, iniquidad. El viejo hombre se forma por la iniquidad, y la iniquidad significa todo aquello que está torcido. Ahora, todo lo que desde pequeño nos fue torciendo, es decir, el rechazo, el abuso, el dolor, la traición, la falta de perdón, la ofensa, todos los traumas, los golpes de la vida que desde chiquitos nos fueron pasando, nos fueron torciendo, y hoy parece que formó nuestra personalidad, formó nuestra forma de ser. Pero espiritualmente lo que pasa es que genera esto que la Biblia llama el viejo hombre, y es nuestra naturaleza pecaminosa, o hablando en términos chocos, lo que hace que la puerca se vaya al monte. Cuando dice Pablo en la escritura, yo no sé qué me pasa, yo no sé qué me pasa, dice Pablo, que cuando quiero hacer lo bueno hago lo malo, y cuando no quiero hacer lo malo lo vuelvo a hacer, y cuando yo digo que ahora voy a hacer lo bueno termino haciendo lo malo. Son como 9 versículos, se lo estoy parafraseando, y termina diciendo: hoy miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es algo que no sé si a usted le ha pasado, pero que usted quiere hacer lo bueno y termina regándola por todos lados. Y es por nuestra vieja naturaleza, esa iniquidad, eso que está torcido dentro de nosotros. Y tercero, por los malos hábitos. Los malos hábitos que se generan en nuestra vida forman esa vieja naturaleza, ese viejo hombre. Y cuando venimos a los pies de Cristo, se supone que nosotros tenemos que crucificar ese viejo hombre, tenemos que crucificar esa vieja naturaleza, y que eso ya no sea, que seamos nuevas criaturas. Y es ahí donde entra la tercera cruz que tenemos que llevar, y esa sí es la carne. Diga conmigo, la carne. Fuerte, ya, la carne. Ahora, la carne, ¿por qué me paso a esto? Porque cuando hablamos de la carne, estamos hablando no de pecado, no estamos hablando, Gálatas capítulo 5 verso 22 habla de las obras de la carne, pero las obras de la carne es el resultado de la carne. Pero la carne, ¿qué es? Es cuando el alma y el espíritu se unen independientemente para actuar lejos de Dios. Es decir, tomar nuestras decisiones fuera de Dios. ¿Y eso qué hace? Que cuando nosotros empezamos a vivir en la carne, comenzamos a resucitar al hombre viejo. Cada vez que usted se mueve independiente de Dios y decide fuera de Dios, el hombre viejo va agarrando vida. Y es por eso que cosas que usted ya había vencido regresan, porque empieza a vivir en la carne. Y esta es la cruz que en Lucas capítulo 14 versos 27 Jesús está hablando. Todos los días hay que llevar la cruz, todos los días hay que crucificar la carne, todos los días hay que ir a decir: Señor,
crucifico mi carne, crucifico mi independencia, crucifico el estar alejado de ti, crucifico. Jesús no está esperando perfección de nadie. Jesús está esperando que cuando te equivoques vayas a Él y pidas dirección. No sé si me está escuchando. Jesús está esperando que todos los días crucifiques, mates la carne, porque cuando no lo haces empieza a regresar ese hombre viejo. Y hay veces que hay pequeñas cositas que detonan que salga el animalitero de hace tiempo. Ahora, no se confunda, la carne no es demonio. Ay, yo creo que necesito una liberación. No. Muchas veces la carne, o no muchas veces, la carne no se resuelve con una liberación. Tiene que crucificarla. ¿Qué es crucificar la carne? Negarse al yo, negarse a ser independiente de Dios, negarse a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice la Escritura, que es buena, agradable y perfecta, pero no dice que es fácil. No dice que es fácil. Y por esa razón, cuando nosotros comenzamos a crucificar la carne diariamente, empezamos como a que tomar mejores decisiones.